En su sentido más directo y sencillo, más común, es apropiarse de las ideas, teorías o incluso palabras textuales de alguien más y hacerlas pasar como propias, ¿no? Es apoderarse de lo que no es tuyo y hacerlo pasar como tuyo. Bueno, que el presidente de la República haya plagiado su tesis de licenciatura hace 25 años implica muchas cosas. Una son, digamos, las implicaciones inmediatas de qué nos dice este plagio sobre este personaje. En el sentido inmediato, como decía, se suma una lista de acciones que hablan sobre el perfil ético-político, ¿no? de un personaje que está en las más altas esferas del poder político en el país, pero vaya, ya era conocido de qué cosas estaba dispuesto a hacer, ¿no? Y cómo no estaba muy familiarizado con la rendición de cuentas, por decirlo de algún modo. Entonces, la reacción ante este caso, y que esto haya sucedido hace 25 años cuando él era un estudiante de Derecho, no parece ser demasiado sorprendente, ¿no? Ahora, las ramificaciones más amplias de esto son importantes, ¿no? Y tiene que ver con el papel de las universidades dentro de la política. Las universidades le dan a las personas, pero a los políticos incluidos, les dan títulos, y esto es muy significativo. Y los títulos universitarios que reciben los políticos sirven como parte de su identidad pública y como parte de las credenciales con las que ellos se presentan como alguien que es digno de gobernar, ¿no? Entonces conocemos al ingeniero Cárdenas, ¿no? El doctor Mancera o el doctor Videgaray o el profesor Jan González. Es parte de su identidad pública el título que obtuvieron. Entonces, enterarnos de que ellos obtuvieron ese título, esa credencial de distinción, esa credencial de honor, ese certificado de competencia, y saber que obtuvieron eso a través de trampas, como es el caso del plagio, como sucedió con la tesis del presidente, eso habla de que están obteniendo los beneficios a pesar de que las credenciales se las hicieron llegar de manera fraudulenta. El vocero de la presidencia salió a decir una de estas afirmaciones que pretenden ser disculpas, ¿no? Fue decir, el problema de la tesis es que fue un error de estilo, ¿no? Se le olvidó poner comillas en decenas de párrafos para indicar cuál era la autoría correspondiente respecto a esas ideas que estaba haciendo pasar por propias. Esta es la típica excusa de los plagiarios, ¿no? Es como quien se está robando algo de una farmacia y lo descubren en la entrada y dice, ¿cómo llegaron esas aspirinas a mi bolsillo? Aquí sería una cosa aún más absurda, porque ¿cómo llegaron todos esos párrafos copiados literalmente a mi tesis, ¿no? Eso es una disculpa bastante torpe, bastante poco creíble. También está la reacción de los miembros del gabinete del presidente, principalmente del secretario de Educación. El secretario de Educación debería estar, dado su puesto, organizando políticas para que no hubiera plagio y para que el plagio fuera castigado. Y lo que está haciendo, o lo que dijo el día después de que se dio a conocer esta noticia, fue decir, esto no es relevante, hay cosas más importantes. Esto es gravísimo. Es un retroceso, de hecho. Hace 20 años, en 1995, fue destituido un secretario de Educación, Fausto Alzati, porque él se decía doctor y firmaba documentos como si él tuviera el grado de doctor, y era un grado que él no había obtenido. Y el entonces presidente Ernesto Zedillo decidió retirarlo de su cargo. Y lo que estamos viendo ahora es que no hay rendición de cuentas, no hay consecuencias al hecho de mentir o al hecho de obtener títulos de manera fraudulenta. Entonces, eso es bastante grave, en tanto que es grave por sí mismo y es grave respecto al contexto, porque ahora estamos haciendo las cosas peor que antes.